Buenas noches, familia Super, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues ya estamos listos para nuestra lectura de hoy, 14 de abril. Vamos a empezar nuestro 11º libro, que es Primera de Reyes. Espero que continúes con nosotros en esta hermosa disciplina. Vamos a seguir leyendo la Biblia porque sé que es de mucha bendición. Así que vamos con nuestra lectura. Dice el rey David, capítulo 1 de Primera de Reyes. Dice: el rey David era muy anciano y aunque lo cubrían con muchas cobijas, no se le quitaba el frío. Entonces sus ayudantes le dijeron: debemos traer a una muchacha soltera para que sirva y cuide al rey, que duerma en la misma cama para que le dé calor. Buscaron entonces en todo Israel una muchacha joven y hermosa, y en el pueblo de Sunem encontraron una que se llama Abisag. Esta muchacha cuidaba al rey y lo servía, pero aunque era muy bonita, nunca tuvo relaciones sexuales con él. Adonías quiere ser rey. Adonías, el hijo de David, había tenido con Agit. Adonías, el hijo que David había tenido con Agit, era un joven bien parecido, había nacido poco después que su hermano Absalón. David nunca había corregido a Adonías ni le había preguntado por qué hacía esto y aquello. Así Adonías comenzó a presumir que él sería el próximo rey de Israel. Preparó carros de combate, soldados de caballería y 50 guardaespaldas que lo protegían. Además, buscó el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, que era el jefe del ejército, e hizo un trato con ellos. La madre de Joab se llamaba Zeruyá. Pero ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías, hijo de Jaidá, ni el profeta Natán, ni Simí, hombre en quien el rey confiaba, ni los mejores soldados de David apoyaban a Adonías. Un día Adonías preparó una fiesta e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey David, y a todos los hombres de Judá que eran asistentes del rey. La fiesta se celebró junto a la piedra de Zoelet, que está cerca del manantial de Rogel. Para el banquete mandó a matar ovejas, toros y también un ternero, el ternero más gordo. Adonías no invitó a su hermano Salomón, ni al profeta Natán, ni a Banaías, ni a los soldados de David. Betsabé habla en favor de Salomón. Entonces Natán le dijo a Betsabé, la madre de Salomón: ¿ya te enteraste? Adonías se ha nombrado rey y nuestro señor David ni siquiera lo sabe. Voy a darte un consejo que puede salvar tu vida y la de tu hijo Salomón. Tienes que ir a ver al rey David y decirle: su majestad había jurado que mi hijo Salomón reinaría después de usted, porque entonces está reinando Adonías, y mientras tú estás hablando con el rey, yo entraré y te apoyaré. Betsabé fue a ver al rey a su habitación. El rey ya era muy anciano y Abisag, la muchacha de Sunem, lo atendía. Betsabé se inclinó delante del rey en señal de respeto y el rey le preguntó: ¿qué deseas? Y ella le contestó: su majestad, usted me juró por Dios que mi hijo Salomón reinaría después de usted, pero ahora Adonías se ha nombrado rey y usted ni se ha enterado. Él ha matado toros, terneros y muchas ovejas para hacer una fiesta y ha invitado a los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, el general del ejército, pero no ha invitado a Salomón, su fiel servidor. Todo el pueblo está esperando que su majestad diga quién va a reinar después de usted. Si su majestad muere sin anunciar quién reinará, Adonías nos matará a mí y a mi hijo Salomón. Mientras Betsabé estaba hablando con el rey, llegó el profeta Natán. Cuando le avisaron al rey que Natán había llegado, este se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó: majestad, ¿mandó usted que Adonías reine después de su muerte? Porque él está celebrando una fiesta y ha matado toros, terneros y muchas ovejas. Ha invitado a los hijos del rey, al general Joab y al sacerdote Abiatar, y mientras comen y beben gritan: ¡viva el rey Adonías! Lo raro es que no me invitó a mí, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, ni a nuestro hijo, ni a nuestro hijo Salomón. Majestad, ¿ha nombrado usted rey Adonías sin avisarnos nada de esto? David nombra rey a Salomón, versículo 28. El rey David pidió que llamaran a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces David le dijo: juro por Dios que me ha librado de todos los problemas, que lo que te juré por el Dios de Israel lo voy a cumplir hoy mismo. Tu hijo Salomón reinará después de mí. Entonces Betsabé se inclinó delante del rey hasta tocar el suelo con la frente y le dijo: que viva para siempre mi señor el rey David. Después el rey David
ordenó que llamaran al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, y cuando estos llegaron, el rey les dijo: quiero que mi hijo Salomón se suba a mi mula y que lo lleven a Gihón. Vayan con mis asistentes, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán deben derramar aceite sobre la cabeza de Salomón para nombrarlo rey de Israel. Después tocarán las trompetas y gritarán: ¡viva el rey Salomón! Luego acompañarán a Salomón hasta mi trono, porque él va a reinar en mi lugar. He elegido a Salomón para que gobierne sobre Israel y Judá. Benaías respondió: así se hará, y espero que el Dios de mi rey así lo apruebe, que Dios ayude a Salomón así como ha ayudado a mi rey, y haga que su reino sea aún mayor que el de su majestad. Entonces el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías y el guardia personal del rey fueron y subieron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Allí el sacerdote Sadoc tomó aceite que estaba en el santuario y derramó aceite sobre la cabeza de Salomón para nombrarlo rey. Luego sonaron las trompetas y toda la gente gritó: ¡viva el rey Salomón! Después de esto, todos marcharon detrás de Salomón tocando flautas. Estaban tan contentos que parecían que la tierra iba a partirse por el ruido que hacían. Adonías y todos sus invitados ya habían acabado de comer cuando escucharon el ruido. Joab escuchó el sonido de la trompeta y dijo: ¿por qué habrá tanto alboroto en la ciudad? Mientras él hablaba, llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Adonías le dijo: entra pues tú, eres un hombre respetable y seguramente traes buenas noticias. Jonatán le contestó: no traigo buenas noticias, porque el rey David ha nombrado rey a Salomón. David le ordenó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías y a sus asistentes que acompañaran a Salomón. Ellos subieron a Salomón sobre la mula del rey, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán han derramado aceite sobre la cabeza de Salomón para nombrarlo rey. Esto sucedió en Gihón, de donde han regresado muy contentos, así que toda la ciudad está muy alborotada y por eso se escucha tanto ruido. Salomón ya ocupa el trono del rey y todos los funcionarios del reino han ido a felicitarlo. Todos le decían: que Dios haga el reino de Salomón más grande que el de David. Y el rey David se arrodilló junto a su cama y adoró a Dios, diciendo: bendito sea el Dios de Israel, que me permitió ver a uno de mis hijos sentado en mi trono. Entonces todos los invitados de Adonías se asustaron y cada uno se fue huyendo. Adonías por su parte tuvo miedo de Salomón y fue a refugiarse al santuario, y allí se agarró de los cuernos del altar. Alguien le informó a Salomón: Majestad, Adonías tiene miedo de usted y se ha refugiado en el santuario. Ha suplicado que usted le jure no matarlo. Y Salomón le contestó: si él se comporta bien, no le va a pasar nada. No le tocaré ni un pelo, pero si actúa con maldad, te aseguro que morirá. Entonces el rey Salomón ordenó que lo sacaran del santuario. Luego Adonías se inclinó ante el rey en señal de respeto, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Últimas instrucciones del rey David, capítulo 2. Cuando le faltaba poco para morir, David le encargó a su hijo Salomón lo siguiente: tarde o temprano la muerte nos llega a todos, y a mí me falta poco para morir. Sé valiente y compórtate como hombre. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te vas a ir bien. Te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar a donde vayas. Dios prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes, si ellos se portan bien y le son completamente fieles. Así que pórtate bien para que Dios cumpla su promesa. Además, como tú bien sabes, el general Joab mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter. Estos dos eran generales del ejército de Israel, pero Joab los asesinó en tiempos de paz para vengar las muertes que hubo durante la guerra. Luego me hizo responsable de ese doble crimen, pero él es culpable, así que la decisión es tuya, aunque yo te aconsejaría que no lo dejes con vida mucho tiempo. Trata bien a los descendientes de Barzilai y de la región de Galat, y hazte amigo de ellos, porque ellos me protegieron cuando yo escapaba de tu hermano Absalón. También está contigo Simí, el hijo de Gerá, el de la tribu de Benjamín, y que nació en Bahurim. Él me maldijo de una manera terrible cuando yo iba a Mahanaim, pero después fue al río Jordán a recibirme, y tuve que jurarle por Dios que no lo mataría. No lo perdones, eres lo suficientemente sabio para saber que debes matarlo.
matarlo. Procura que tenga una muerte violenta. Muerte de David. David murió y lo enterraron junto a la tumba de sus antepasados en la ciudad que lleva su nombre. Fue rey de Israel durante 40 años y 7 de esos años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Después de él reinó Salomón, quien logró hacer de Israel una nación muy poderosa. Muerte de Adonías. Después de la muerte de David, Adonías fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y ella le preguntó: ¿Vienes como amigo o como enemigo? Y él le contestó: vengo como amigo y quiero pedirte un favor. Y Betsabé le dijo: dime, ¿de qué se trata? Entonces Adonías le respondió: tú sabes que el reino de Israel era para mí. Todo el país esperaba que yo fuera rey, pero ahora el rey es mi hermano Salomón, porque así Dios lo ha querido. Solo quiero pedirte un favor, no me lo niegues. Y ella le dijo: ¿qué es lo que quieres? Y él le contestó: te ruego que le pidas al rey Salomón que me dé como esposa a Abisag, la joven de Sunem. Estoy seguro de que él no se opondrá. Y Betsabé le dijo: está bien, voy a hablar con él. Así que Betsabé fue a hablar con el rey Salomón, y el rey se levantó para recibir a su madre, y en señal de respeto se inclinó delante de ella. Después se sentó en su trono y mandó que trajeran un sillón para Betsabé. Ella se sentó a la derecha de Salomón, que es el lugar más importante, y le dijo: quiero pedirte un pequeño favor, no me digas que no. Y el rey le contestó: madre, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y ella le dijo: deja que tu hermano Adonías se case con Abisag, la del pueblo de Sunem. Y el rey Salomón le contestó a su madre: ¿por qué me pides eso? Él es mi hermano mayor, y además el sacerdote Abiatar y el general Joab están de su parte. ¿No quieres que también él le dé el reino? Después el rey Salomón hizo este juramento: que Dios me castigue para siempre si Adonías no muere por haberme hecho esa petición. Hoy mismo morirá. Lo juro por Dios que me dio un reino poderoso y prometió que mis descendientes reinaran después de mí. Entonces el rey Salomón le ordenó a Benaías que matara a Adonías, y Benaías fue y lo mató. Expulsión del sacerdote Abiatar. Luego el rey le dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, tu tierra, mereces morir, pero no te mataré ahora, porque tú fuiste quien llevaba el cofre del pacto de Dios cuando mi padre David lo trajo a Jerusalén, y además lo acompañaste en los momentos más difíciles. De esta manera Salomón expulsó a Abiatar del servicio sacerdotal. Así se cumplió lo que Dios había dicho en Silo acerca de la familia de Elí, de que no seguirían siendo sacerdotes. Muerte de Joab. El general Joab estaba de parte de Adonías, aunque no había apoyado a Absalón. Cuando Joab se enteró de lo que dijo Salomón, huyó al santuario de Dios y se agarró de los cuernos del altar en busca de protección. Le informaron al rey Salomón que Joab había escapado al santuario de Dios y se había refugiado en el altar. Entonces Salomón le dijo a Benaías: ve y mata a Joab. Benaías fue al santuario de Dios y le dijo a Joab: el rey ordena que salgas. Pero Joab contestó: si voy a morir, que sea aquí mismo. Entonces Benaías fue a contarle al rey lo que había dicho Joab. El rey le contestó: haz como él dijo, mátalo y entiérralo. De esa manera ya no seremos culpables por los asesinatos que Joab cometió contra gente inocente. Dios hará que Joab sea el culpable de su propia muerte, porque él atacó y mató a 2 hombres más justos y mejores que él, sin que lo supiera mi padre David. Mató a Abner, hijo de Ner, que era jefe del ejército de Israelita, y a Amasá, hijo de Jeter, que era jefe del ejército de Judá. Joab y su familia serán culpables de la muerte de ello para siempre, pero David y sus descendientes y todo Israel disfrutarán siempre de la paz que Dios da. Entonces Benaías fue y mató a Joab. Luego fueron a la casa de Joab en el desierto y allí lo enterraron. Después el rey nombró a Benaías como general del ejército en lugar de Joab, y el sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Muerte de Simí. Luego Salomón mandó llamar a Simí y le dijo:
construye una casa para ti en Jerusalén y allí vive. No salgas a ningún lado, porque si sales y cruzas el arroyo Cedrón, ten la seguridad de que vas a morir, y yo no respondo por tu muerte. Y Simí contestó al rey: está bien, haré lo que has ordenado, su majestad. Simí volvió a Jerusalén 3 años, pero un día se vio obligado a ir a Gat en busca de 12 esclavos que se le habían escapado. Estaban con Aquís, hijo de Macá, rey de Gat. Cuando Simí volvía de Gat, montado en su burro y con sus 2 esclavos, Salomón se enteró, entonces lo mandó a llamar y le dijo: yo te advertí que no debías salir de Jerusalén, y que si lo hacías ibas a morir. Tú estuviste de acuerdo y me juraste por Dios que obedecerías. ¿Por qué no cumpliste tu juramento ni seguiste las órdenes que te di? Acuérdate de todo el daño que le hiciste a mi padre. Ahora Dios te va a hacer sufrir como hiciste sufrir a mi padre. En cambio, a mí me van a bendecir, y los descendientes de mi padre reinarán para siempre. Después el rey le ordenó a Benaías que matara a Simí. De esta manera Salomón tomó completo control de su reino. Y pues aquí vemos esta parte pues delicada, ¿verdad? Del comienzo del reinado de Salomón, donde comienzan con bastantes asesinatos. Pero bueno, es parte de la historia que vamos a continuar desarrollando. Así que sigamos en esta hermosa lectura. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.